Dios guarda silencio, pero tú sigues ahí. Y eso es lo que más te desconcierta, porque no sabes si es fe o costumbre lo que te mantiene de pie. No sabes si sigues hablando con alguien o solo con el eco de lo que antes sentías. Tiene sentido que te sientas así, después de todo lo que has vivido, después de todas esas veces en que esperaste una señal clara y no llegó como imaginabas. Algo dentro de ti empezó a cambiar sin que lo notaras del todo. No estás solo en eso. Hay días en los que repites las mismas palabras de siempre, casi en automático, como si tu cuerpo recordara lo que tu corazón ya no siente igual. Miras al techo, cierras los ojos, respiras profundo, pero dentro de ti hay una duda que no se va. No es que hayas dejado de creer, es que algo en ti ya no responde como antes, y eso te asusta. Porque antes había calor, había certeza, había una especie de presencia que no necesitabas explicar. Ahora hay silencio, y el silencio pesa más de lo que quieres admitir. Tiene sentido. Nadie te enseñó qué hacer cuando la fe se vuelve silenciosa, cuando lo que antes te sostenía empieza a sentirse distante. No estás solo en esto. Quizá te ha pasado en momentos pequeños. Caminas solo, piensas en todo lo que has cargado últimamente y en algún punto levantas la mirada como buscando algo, pero no hay respuesta inmediata. Solo el mismo mundo de siempre, el mismo ruido, la misma rutina, y aún así, sigues ahí, sigues intentando, sigues hablando, incluso cuando no sabes si alguien escucha. Sigues sosteniendo una conexión que ya no se siente tan clara, pero que tampoco puedes soltar del todo. Y eso dice más de ti de lo que crees, porque no es ausencia total, es transición. No es que Dios se haya ido, es que ya no se manifiesta como antes, y eso cambia todo. Tiene sentido que te confundas, porque cuando algo que te daba seguridad cambia su forma, lo primero que sientes no es crecimiento, es pérdida. No estás solo en eso. Empiezas a cuestionarte cosas que antes dabas por hecho. Te preguntas si hiciste algo mal, si te alejaste sin darte cuenta, si fallaste en algo que no sabes nombrar. Y aunque nadie te lo diga, en el fondo sientes una especie de culpa silenciosa. Pero no es culpa, es conciencia. No es castigo, es profundidad. Algo en ti dejó de necesitar respuestas simples, y eso duele. Porque ahora ya no puedes volver a la versión de ti que creías sin dudar, que sentías sin cuestionar, que encontraba paz en lo inmediato. Ahora ves más, y ver más a veces se siente como perder algo. Tiene sentido. Crecer también implica atravesar zonas donde todo parece menos claro, menos seguro, más silencioso. No estás solo en esto. Hay momentos en los que incluso te comparas con otros. Ves a personas que parecen tener una fe intacta, una conexión fuerte, una seguridad que tú sientes que perdiste. Y en silencio te preguntas qué te pasó a ti. Pero la pregunta no es qué perdiste, es qué empezó. Porque algo empezó en ti, algo más profundo, más incómodo, más real. Y eso no se construye con respuestas fáciles. Se construye en el silencio. Ese mismo silencio que ahora te pesa, es el espacio donde algo en ti se está reorganizando, donde ya no puedes fingir que todo está bien, donde ya no puedes repetir sin sentir, donde ya no puedes creer sin cuestionar. Y eso, aunque no lo parezca, es avance. Tiene sentido que no lo veas así todavía, porque el proceso no se siente como evolución, se siente como ruptura. No estás solo en eso. Sigues con tu vida, cumples con lo que tienes que hacer. Hablas con la gente, sonríes cuando toca, sigues adelante como siempre, pero hay una parte de ti que ya no encaja del todo en lo de antes, y no sabes cómo explicarlo. No sabes si es cansancio, si es distancia, si es algo más profundo que no tiene nombre. Solo sabes que algo cambió y que no hay vuelta atrás. Eso también te pasa a ti, porque cuando empiezas a ver desde otro lugar, ya no puedes desver. Cuando empiezas a sentir de otra forma, ya no puedes volver a lo superficial sin notarlo. Cuando tu fe cambia, todo lo demás también empieza a moverse. No es que estés perdido, es que estás saliendo de una versión de ti, y esa transición no es cómoda. Tiene sentido que quieras respuestas claras, señales directas, algo que te confirme que todo esto tiene sentido. Pero tal vez, esto ya empezó sin necesidad de confirmación. Tal vez no necesitas una señal más fuerte. Tal vez necesitas aprender a sostenerte en el silencio, porque el silencio no siempre es ausencia. A veces,
Es presencia que aún no sabes reconocer, y aunque no lo sientas como antes, aunque no lo entiendas del todo, aunque dudes más de lo que quisieras, sigues ahí, y eso importa más de lo que crees. Y en algún punto, te cansas de intentar entenderlo todo. Porque no importa cuánto lo pienses, cuánto lo analices, cuánto vuelvas sobre lo mismo. Hay algo que simplemente no se deja explicar con lógica. Tiene sentido. Después de tanto sostener, de tanto esperar claridad, tu mente busca cerrar el ciclo, darle forma a lo que sientes, encontrar una razón concreta. Pero esto no funciona así. No estás solo en eso. Empiezas a notar pequeños cambios en ti. Ya no reaccionas igual. Ya no te aferras con la misma intensidad. Ya no necesitas respuestas inmediatas. Pero tampoco sabes qué hacer con ese vacío que queda cuando dejas de buscar como antes. Y ese vacío confunde, porque no es paz, pero tampoco es caos. Es un punto intermedio donde nada se siente definitivo. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque es incómodo quedarse en ese lugar donde no hay certezas, donde no puedes nombrar lo que pasa, donde todo parece suspendido. Pero tú no te fuiste, sigues ahí, y eso dice mucho. Tiene sentido que a veces te preguntes si esto es estancamiento, si te estás alejando, si te estás apagando, si lo que antes te movía ya no está. Pero no es eso, es que algo en ti dejó de correr. Cuando dejas de correr, empiezas a ver. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes ignorabas, detalles pequeños, sensaciones que antes pasaban desapercibidas, incomodidades que antes tapabas con ruido, con rutina, con distracciones. Ahora ya no puedes, ahora sientes más. Incluso cuando duele, no estás solo en esto. Quizá te ha pasado que estás en medio de tu día, haciendo algo simple, y de repente te invade una sensación difícil de explicar. No es tristeza clara, no es ansiedad concreta. Es como si algo dentro de ti estuviera procesando en silencio. No puedes detenerlo. No puedes volver atrás, porque ya viste demasiado. Y eso cambia la forma en la que habitas tu propia vida. Tiene sentido que eso te desconecte un poco del resto, pues sientas que otros siguen igual mientras tú estás en otro ritmo, en otro proceso, en otro tipo de preguntas. No estás solo en eso. Empiezas a guardar más cosas para ti, no porque quieras aislarte, sino porque no todo se puede decir, porque lo que estás atravesando no siempre tiene palabras simples, ni respuestas rápidas, ni finales claros. Y eso pesa, pero también te forma, porque en ese silencio que ahora habitas, empiezas a escucharte de verdad, sin filtros, sin distracciones, sin esa necesidad constante de llenar cada espacio con algo externo. Lo que encuentras no siempre es cómodo, a veces es cansancio acumulado, a veces es tristeza vieja que no terminaste de sentir, a veces es una versión de ti que llevaba tiempo pidiendo atención y que ahora ya no puedes ignorar. Y eso también te pasa a ti. No es que estés peor, es que estás más cerca de lo que realmente eres, más cerca de lo que has evitado, más cerca de lo que necesitas ver, aunque no te guste. Ya eso, aunque duela, es avance. Tiene sentido que aún no lo sientas como algo positivo, porque nadie te prepara para este tipo de crecimiento. No viene con entusiasmo, no viene con claridad, no viene con seguridad. Viene con duda, con incomodidad, pero también viene con algo más, algo que no es ruido, algo que no necesita validación externa, algo que empieza a sostenerte desde dentro. Y no sabes exactamente qué es, pero está. Hay algo contigo, incluso cuando dudas, incluso cuando no sientes lo de antes, incluso cuando todo parece más confuso que claro. No es lo mismo de antes, pero tampoco es ausencia. Es otra forma, más profunda, más real, más difícil de sostener, pero también más tuya. Tiene sentido que te cueste confiar en eso, porque no lo puedes controlar, no lo puedes definir, no lo puedes repetir como antes. No estás solo en esto, y aún así, sigues caminando sin mapa claro, sigues sosteniendo preguntas sin respuesta, sigues presente, incluso cuando una parte de ti quisiera desconectarse para no sentir tanto, pero no lo haces, porque algo en ti no te dejó. Y eso, ya cambió todo. Y llega un punto en el que ya no puedes seguir buscando lo que eras antes. No porque no quieras,
sino porque algo en ti ya no encaja con esa versión. Lo notas en lo que toleras, en lo que callas, en lo que ya no puedes fingir. Tiene sentido que eso te desoriente, porque cuando dejas de reconocerte en lo que antes eras, aparece una sensación extraña, como si estuvieras entre dos versiones de ti mismo, sin pertenecer del todo a ninguna. No estás solo en eso. Intentas volver a lo conocido, a la forma en la que pensabas, en la que sentías, en la que creías. Pero no funciona igual. Hay una especie de distancia interna que no puedes ignorar. Y por más que lo intentes, algo en ti ya no responde como antes. Y eso duele, porque no es una pérdida visible. Nadie más la ve, nadie más la entiende. Pero tú sabes que algo se movió dentro y que no puedes deshacerlo. Tiene sentido. Estás dejando atrás una identidad que te sostuvo durante mucho tiempo. Y aunque ya no te queda, todavía pesa. No estás solo en esto. Empiezas a notar que ya no buscas aprobación como antes, que ya no necesitas encajar en todos los espacios, que ciertas conversaciones te cansan más rápido, que ciertos ambientes ya no te sostienen, y que hay cosas que antes tolerabas y ahora simplemente no puedes. No es rechazo, es claridad, una claridad que no pediste, pero que llegó. Yo con ella. También llega la soledad, no porque estés solo realmente, sino porque estás cambiando de lugar internamente, estás dejando de vibrar con lo que antes te rodeaba, y eso crea distancia, incluso cuando todo parece igual por fuera. Eso también te pasa a ti. No es el final de algo, es el inicio de otra forma de estar, pero todavía no sabes cómo habitarla. Todavía no sabes quién eres en esta nueva etapa, solo sabes quién ya no eres. Y eso, aunque es importante, no siempre es suficiente para sentirte estable. Tiene sentido que a veces quieras rendirte un poco, no en el sentido de abandonar todo, sino de dejar de sostener tanto, de dejar de intentar entenderlo todo. Descansar. Tal vez eso es lo que más necesitas ahora. No respuestas, no certezas. Descanso, un descanso que no viene de escapar, sino de dejar de exigirte claridad en medio del proceso. Porque no todo se resuelve de inmediato, no todo se entiende cuando está pasando. No estás solo en esto, hay algo contigo. Incluso aquí, en esta etapa donde todo es menos claro, donde lo que antes te definía ya no está, donde lo nuevo aún no toma forma. Incluso aquí, hay algo sosteniéndote, aunque no lo nombres, aunque no lo sientas como antes, aunque dudes, porque no llegaste hasta aquí solo, y eso importa. Tal vez no es que perdiste tu fe, tal vez es que dejó de ser simple, tal vez no es que te alejaste, tal vez que estás entrando más profundo, y eso no siempre se siente bien, pero es real. Tiene sentido que no quieras romantizarlo, que no quieras ponerle palabras bonitas a algo que se siente pesado, confuso, incluso solitario. No estás solo en eso, pero tampoco estás vacío. Hay una diferencia que aún no sabes explicar, pero que está ahí, en cómo sigues, en cómo no te rendiste del todo, en cómo, incluso en medio de la duda, no soltaste completamente. Eso ya es algo, y no es poco. No tienes que tenerlo todo claro ahora. No tienes que entender cada cambio, cada emoción, cada silencio. No tienes que volver a ser quien eras, ni tampoco convertirte en algo definido de inmediato. Puedes estar en medio, puedes no saber, puedes seguir, sin tener todas las respuestas, porque tal vez no es que te falte algo, tal vez que aún no has visto lo que ya estaba, algo contigo, todavía.